Buenas tardes para todos los estudiantes de Proceso Económico 1. En esta tarde vamos a tocar un tema muy importante que habla acerca de los impuestos. Y si usted va a su sílabo, precisamente el tema que nos toca ver es precisamente lo que tiene que ver con los impuestos. Para ello, pues les suplico también que tomen en cuenta su bibliografía, su libro de Proceso Económico. Ahí encontramos el tema de los impuestos y para ello quiero resolver algunas dudas en relación al tema. ¿Qué son los impuestos? Aquí para responder esa pregunta, vamos a considerar lo que nos dice el documento y dice el costo de tener gobierno. Los impuestos dice que son las contribuciones que los ciudadanos aportan para proveer al gobierno de recursos económicos para cubrir sus gastos. Nosotros como contribuyentes, pongamos la palabra así, somos los que en su momento, al momento en que nosotros aportamos una parte de lo que ganamos como impuesto, es precisamente lo que el gobierno utiliza para sufragar sus gastos, ¿verdad? Y yo creo que eso ya todos lo tenemos sabidos. Cada porcentaje que nosotros paguemos es lo que el gobierno utiliza para cubrir todos sus gastos. Pero no solamente para sostener al gobierno se establecen impuestos, sino también con objetivos económicos y con finalidades llamadas sociales. Por ejemplo, ahí les presento una gráfica de lo que está incluso sucediendo en este momento, ¿verdad? Se están llevando a actividades sociales, las cuales, pues todos esos procesos o todo lo que ahí se realiza, lo que el gobierno en su momento viene y dice, bueno, vamos a llevar ciertas ayudas. La pregunta sería, ¿de dónde van a surgir todas esas ayudas? Pues todas esas ayudas tienen una fuente dineraria que es precisamente los impuestos que nosotros en su momento pagamos, ¿verdad? Ahora, ¿quién paga los impuestos? Esta es una pregunta bien importante. A pesar de que comúnmente se habla de impuestos que pagarán las empresas, es evidente que solamente las personas pueden pagar los impuestos. Esa es una aclaración que hace el autor del libro y que realmente tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces decimos, ¿cuánto va a pagar de impuesto? Valga la publicidad, ¿cuánto va a pagar de impuesto? Por ejemplo, la empresa del Pacífico. Bueno, va a pagar 800 quetzales de impuesto. Pero lo que nos está diciendo aquí la diapositiva o el autor es, pues realmente no es la empresa del Pacífico la que está pagando los 800 quetzales, sino es don Artemio Godínez, dueño de la empresa del Pacífico, quien está pagando esos 800 quetzales. Entonces, eso tenemos que considerarlo, ¿verdad? Tenemos que considerarlo de que no son precisamente las empresas las que pagan los impuestos, sino son las personas dueñas de las empresas, ¿verdad? Una empresa consiste en un arreglo contractual formal entre personas para llevar a cabo una forma cooperativa, una actividad. En última instancia, cualquier gasto o ingreso corre por cuenta de la persona que participa en el contrato social. Aquí tengo dos ejemplos. Está la empresa Microsoft y la persona, por decirles así, el que está tributando. Entonces, la empresa Microsoft no es la que está tributando, sino es el dueño de dicha empresa. Algunos conceptos relacionados con impuestos. Vamos a ver algunos conceptos. ¿Qué es la base impositiva? Dice, se le llama base impositiva al número de personas sujetas a un impuesto determinado. Se le llama base impositiva al número de personas sujeto a un impuesto determinado. La base impositiva, por ejemplo, hablemos existen una variedad de regímenes. Hay personas que pagan impuestos sobre la renta, por decirles así,
Entonces, los que están sujetos a un determinado régimen del impuesto sobre la renta, esa cantidad de personas, a eso se le llama base impositiva. La incidencia se refiere a los efectos de un impuesto. Un impuesto afecta o incide sobre las importaciones, sobre negocios financieros. O sea, ¿qué es la incidencia? Es, digamos, se refiere a los efectos de un impuesto. Un impuesto afecta o incide sobre. Por ejemplo, un impuesto obviamente va a afectar o va a incidir sobre las importaciones. ¿Por qué? Porque precisamente por eso es de que hay muchas personas que prefieren el famoso dicho, pasar su mercadería bajo de agua y no pasar por la aduana para evitar el arancel que hay que pagar a causa de esa importación. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué? Porque son aranceles muy altos, son aranceles muy elevados, hay que pagar mucho impuesto. Entonces, claro, eso va a perjudicar la importación y afecta la importación precisamente porque entonces al momento en que el producto ingresa a nuestro país, ingresa con un valor muy elevado y eso pues lo que provoca es de que nuestra economía en su momento se ve afectada porque el problema es qué cantidad voy a vender los productos que he adquirido. Luego dice sobre los negocios financieros, por supuesto, hay impuestos que son muy elevados, jóvenes, y que en su momento pues sí van a afectar a los negocios financieros. De hecho, les quiero comentar, hay empresas que han cerrado a causa de la alta tasa de los impuestos. Incluso hay empresas que ni siquiera han abierto a causa de las tasas tan altas de impuestos y empiezan a hacer números y dicen, yo creo que se me va a ir la vida pagando impuestos, mejor no abro mi negocio. Entonces hay que ver esa situación llamada incidencia. La tasa, ¿qué es la tasa? Ahí se refiere al monto absoluto o porcentual que deberá pagarse como impuesto, ¿verdad? Hay una serie de tasas, especialmente en Guatemala, en relación al tipo impositivo de los impuestos. Yo podría mencionar una variedad acá, pero de hecho vamos a tomar un par de semanas para hablar precisamente de los impuestos y vamos a hacer referencia de algunas tasas impositivas. Por ejemplo, en este caso, en esta semana, nuestro tema tendría que ver con el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA. Vamos a ver algunas consideraciones del IVA. El impuesto al valor agregado obliga a todos a pagar un impuesto en proporción directa, pero en caso de los contribuyentes, la ley del IVA obliga a enterar en las cajas fiscales un porcentaje determinado según la forma en que un contribuyente está inscrito ante la administración tributaria. Los contribuyentes del IVA pueden escoger uno de los dos regímenes para cumplir con sus obligaciones tributarias. En cuanto al IVA se refiere, así, está el pequeño contribuyente y está el contribuyente general. Por ejemplo, si usted se va a inscribir al régimen de contribuyente normal, así le llaman, el contribuyente normal. Bueno, el contribuyente normal en relación al IVA tiene algunas obligaciones distintas a las que tiene el pequeño contribuyente. Entonces, dependiendo de la necesidad o dependiendo del tipo de empresa que yo voy a inscribir ante la Superintendencia de Administración Tributaria, dependiendo del tipo de negocio que voy a inscribir, así voy a inclinarme, ya sea por ser pequeño contribuyente o por ser contribuyente normal. En estas 2 semanas vamos a hacer algunas diferencias o vamos a ver algunas características en relación al IVA de cada uno de estos tipos de contribuyentes. Y para ello vamos a iniciar con algunas características del pequeño contribuyente. Dice características del pequeño